Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Según estudios recientes, un 16% de los jóvenes de nuestro país manifiestan conductas agresivas. Mientras los padres observan preocupados un crecimiento en las actitudes violentas de sus hijos, los jóvenes se sienten incomprendidos. ¿La clave de todo esto cuál es? Parece que está en la educación, pero el entorno familiar y social y la predisposición del joven a infringir las normas morales y sociales tiene mucho que ver. Hoy, en el programa Vía Libre, el tema es jóvenes, ¿qué les mueve a ser violentos? Es un tema que me imagino que ahorita muchos padres de familia, abuelos, abuelas que estén al cuidado de los nietos van a decir, ay, qué interesada estoy. Y el día de hoy vamos a desglosar un poquito ese tema, porque ahora sí que cada adolescente es un mundo, cada adolescente vive diferente y por supuesto que se comporta diferente. Me siento con el chaleco puesto. Muy buenos días a nuestro psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros. Totalmente, yo creo que todos los padres que tenemos hijos decimos, mi hijo sí se ha mostrado agresivo, violento. Sí. ¿Qué sería, Alfonso, para empezar por ahí, por esta definición de qué sería un comportamiento agresivo, violento, a diferencia de otros caprichosos, qué sé yo, que podemos notar en nuestros hijos? Bueno, una conducta violenta se considera aquella conducta que es agresiva o que es una respuesta que lleva una carga tanto conductual como emocional, que va en contra de algo, ¿no? Entonces, las conductas violentas son una respuesta, pero hay que ver una respuesta a qué, ¿no? Entonces, ahí sí es un tema muy preocupante, sobre todo en la actualidad, donde quisiera empezar con leer un informe que nos da la ONU en el 2005, donde dice, con frecuencia se presentan a los jóvenes oportunidades ilícitas y se ven envueltos en actividades delictivas, consumen drogas y cometen actos de violencia entre todos los sectores de la población. Los jóvenes son quienes delinquen más activamente, sobre todo en países en desarrollo. Las tasas de delincuencia presentan un incremento del 30%. Estamos hablando del 30% de incremento en las conductas agresivas o violentas por parte de los jóvenes, ¿no? Y como dices tú, ¿qué es una conducta violenta? Primeramente hay que clarificar que las conductas violentas, como dice al inicio, es parte de la educación, sí, pero hay dos factores, hay factores endógenos y factores exógenos que intervienen en la conducta agresiva, ¿no? Los factores endógenos nos vamos a referir a todas aquellas conductas que salen del interior del individuo, que corresponden a su parte biológica y emocional. Pueden ser trastornos de la personalidad, puede ser alguna deficiencia en algún neurotransmisor, puede ser por circunstancias que son relativas a nuestro carácter, que son internos. Que ya lo traemos, ¿hace cuenta que? Sí, que ya lo traemos, digamos. Y las exógenas vienen siendo las que están fuera del individuo, y ahí sí es el entorno social, es la educación que hemos recibido, y sobre todo vamos a hablar del entorno familiar, ¿no? Qué difícil el segundo punto, ¿no? Porque hay muchos más factores, y factores cambiantes a la lucha interna de nuestro cuerpo. Sí, así es. Y lo preocupante de las conductas violentas es de que dentro de la psicología social, que estudia obviamente las conductas violentas, tiene sus explicaciones. Ahorita, como vimos, también la biología tiene sus explicaciones, la psicología individual también tiene sus explicaciones. Entonces, ahí es un conjunto de explicaciones que nos tratan de ayudar a comprender esa situación, ¿no? La psicología social te dice que hay 4 factores que determinan o influyen a que uno responda de una manera violenta. El clima. De hecho, hay estadísticas donde dicen que las violaciones se presentan más en climas calurosos. También estadísticas dicen que los suicidios se presentan más en épocas de invierno.
Entonces, de que hay un factor que influye, como es el clima, para que... De eso lo podemos ver, ¿no, Marta? A veces cuando andamos en verano acalorados, nos respondemos de alguna manera más agresiva, el tráfico nos molesta más. Te subes al carro, está hirviendo, te quemas, se te atraviesa alguien, explotas. Sí, es cierto. Sí. El ruido es otra de los factores externos que influyen en que uno tenga respuestas violentas, y a todos nos pasa. Por ejemplo, si yo estoy en una discoteca, el ruido fuerte no me va a molestar, porque a eso voy. Pero si estoy en mi casa dormido, resulta que el vecino me aparece con la banda, me despierta, y lo que sea, obviamente me va a molestar y voy a salir con una respuesta violenta, ¿no? Entonces, el ruido también es otro factor. El hacinamiento también se considera que es un factor que ayuda a que se promuevan las conductas violentas, y el hacinamiento, pues vamos a entender que es cuando hay un número mucho mayor en una habitación de lo que se permite, ¿no? Eso se ve mucho en las cárceles, ¿no? Que hay sobrepoblación, ahí están hacinados, sobre todo dicen que los hombres nos sentimos más incómodos cuando estamos muchos en una misma habitación. Eso nos hace que nos respondamos de una manera agresiva o violenta. ¿Y por qué más a los hombres? Mande. ¿Hay alguna respuesta? ¿Por qué más a los hombres? Porque la mujer siempre tiene más, es más propensa a platicar, a convivir, a estar. En cambio, los hombres sí somos más propensos a buscar nuestro espacio, estar más aislados. Aparte también por constructo social, el estar en unas condiciones que no son las propicias, a los hombres nos hace sentirnos como que somos causantes de esa parte, somos más responsables, ¿no? Entonces, esos son los factores que la psicología social dice que interfieren en una aparición de una conducta violenta, ¿no? Ahora, hace tiempo sucedió aquí en México, en el 2008, en Puebla y en Querétaro, una manifestación de jóvenes contra los emos. Y eso, qué interesante. Eso hizo que se hicieran nuevos estudios. Y que arrojaron resultados muy interesantes, los cuales los conocemos regresando del corte comercial. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es jóvenes, ¿qué les mueve a ser violentos? Continuamos. La gente joven está convencida de que posee la verdad. Desgraciadamente, cuando logran imponerla, ya ni son ni jóvenes ni es verdad. Qué interesante, ¿no? La información que nos queda por ahí, atamos cabos y nos continuamos con la información. En ese estudio que se hizo a raíz de esos hechos que aparecieron, se llegó a una conclusión, que nosotros los adultos tenemos una idea equivocada acerca de cómo son los jóvenes. Nosotros decimos, o cuando nos referimos a los jóvenes de ahora son más abiertos, aceptan mucho más, muchas cosas que nuestros padres, nuestros abuelos no aceptaban, como decir la homosexualidad, ciertas cuestiones, ¿no? En esos estudios se comprobó que los jóvenes no son tan abiertos como nosotros creemos y que también son muy excluyentes. Lo que los hace diferentes a nuestros tiempos es de que sus formas de excluir son diferentes, pero es que el hecho de ser excluyentes sigue permanente en los jóvenes, ¿no? Porque otro de los factores que hace que aparezca la conducta violenta es la exclusión social, ¿no? Cuando yo me siento excluido o cuando me siento desapartado del grupo, ¿no? Sí. Entonces, todos esos hechos que nos van desmitificando lo que realmente le pasa al joven, es lo que hizo que se hicieran nuevos estudios y se llegara a dos conclusiones. Lo que realmente está ayudando a que prolifere la violencia es la familia, en el sentido de que ya no garantiza la familia hoy en día esa transmisión de valores que transmitía antes. Y por otro lado, la sociedad consumista en la que estamos viviendo, que hace que los jóvenes cada día tengan más altos estándares de vida o de deseos de cosas para poderlas obtener de un mundo globalizado al cual realmente no están preparados para enfrentar. ¿Por qué? Porque sí existe un mundo globalizado que tiene muchas exigencias, pero que también los jóvenes necesitan tener educación y valores para poder enfrentar ese mundo. Entonces, están ante un mundo que les causa miedo. ¿Por qué? Porque si no me adapto, si no traigo el celular, si no traigo el carro, si no tengo la vida competitiva,
Obviamente va. me siento desapartado, me siento excluido de ese nivel. Eso me hace sentir miedo, me hace sentir frustración, que son elementos que van ayudando a que se intensifique la conducta agresiva, ¿no? Ahora, como comentábamos en el corte, también hay que ver que hay etapas, ¿no? El adolescente de los 12 a los 18 años aproximadamente, todavía sus funciones cerebrales están en desarrollo. Hay algo que los adultos debemos de tener ya por cuestiones biológicas desarrollado, que es el prefrontal, el sistema prefrontal, que es el que realiza las funciones ejecutivas, donde tomamos las decisiones. En el adolescente no está completamente todavía desarrollado, no está mielinizado, le llaman, no están las conexiones bien. Los jóvenes todavía, las respuestas son del hipotálamo. El hipotálamo recibe la emoción y nada más clasifica, ¿es displacentera o es placentera? Entonces el joven actúa, nada más en la respuesta que le da el hipotálamo de que si esto me resulta agradable o me resulta desagradable. Entonces todavía no tiene esa función ejecutiva para poder ver consecuencias o ver qué puedo hacer, o sea, qué ejecuto con esto que me está resultando desagradable. Por eso resultan ser un poquito más impulsivos. Entonces, eso, pero ya es por cuestiones de madurez. O sea, ¿no? Que cuando uno dice, ay, mi hijo es muy contestón y dice palabras que no debe de decir, me ofende, me lastiman, etcétera, es ahí cuando ustedes, que son los psicólogos que nos ayudan y todos los padres, es cuando dicen, no te lo tomes tan a pecho, no te lo quiere decir, no lo siente, pero pues sí nos llega. Sí, claro. Así funciona eso, esa explosión de ellos, es una palabrota que nos sueltan. Ellos nada más decían, esto me agrada, esto me desagrada, punto. Y ahí va. Todavía no piensa en consecuencias, todavía no tiene esa capacidad que nos da el prefrontal, que es donde están las neuronas espejo, la empatía, una serie de cuestiones sociales que nos permiten precisamente establecer nuestras relaciones. ¿No? Que nos hacen como que, a ver, pensarla, no actuar en caliente y dar la mejor respuesta posible, aún así que estemos molestos. Claro. Me llama la atención algo que dijiste, Alfonso, que anoté aquí, valores. ¿Por qué ya no les estamos dando esos valores que nuestros hijos necesitan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la ausencia? Los valores son permanentes en el tiempo, eso siempre hay que tener claro. Los valores no desaparecen ni se modifican en el tiempo. Los valores siempre están ahí. Lo que se modifica es la moral. La moral sí es dinámica en el tiempo. Por ejemplo, te voy a explicar. La mujer antes divorciada moralmente era reprobada. Claro. Hoy en día ya no. Hay una dinámica, cambió la percepción. Sí, es cierto. Sin embargo, el valor de ser mujer y el valor que busca la mujer de ser respetada, ese no cambia. Claro, no. O sea, hubo una dinámica que me hizo tomar conciencia de que soportar un matrimonio que no que me faltaba el respeto, es parte de su dignidad. Entonces, la búsqueda de la dignidad, la búsqueda del valor de ser mujer, ese persiste. Lo que cambia es la moral, la forma en la que yo adquiero ese valor, ¿no? Ahí van los principios y la moral, ¿no? Que es la forma en la que yo alcanzo ese valor. Van de la mano, pues, pero uno avanza y el otro... Exactamente, porque el valor no cambia, el valor está en el tiempo, ¿no? Lo que me dices ahora, ¿qué es lo que ha pasado para que la sociedad vaya descuidando los valores? Lo que dicen los estudiosos es la propia dinámica familiar que se están ejerciendo bajo las presiones económicas y la ausencia de los padres en las casas. Eso es lo que ha hecho que exista un vacío existencial en los jóvenes que buscan llenarlo en el afuera, y muchas veces es en el grupo de pandillas o bandas, que es lo que están surgiendo, que es donde yo empiezo a adquirir nuevas costumbres, nuevos valores, nuevas formas de peinarme, de vestirme, de comportarme, de hablar, etcétera, ¿no? Entonces busco afuera, ¿no? Esa identidad. Fíjate, y sí es cierto, lo vemos, cuando están creciendo los hijos, son chiquitos y somos sus ídolos los papás, quieren ser como nosotros y bueno, pero ya crecen y se empiezan a separar, también es normal y como tú dices, buscan su identidad la buscan en otro lado. Claro. Ahora los medios electrónicos, el celular, los amigos. Así es. Y eso es muy común que se presente en la adolescencia, ¿no? Donde los hijos, muchas veces los padres sienten que están dejando a la familia en un segundo término, ¿no? Y... Vamos al corte. Ay, Alfonso, qué bárbaro. Nos anuncian cuando estábamos más engranados. Vamos y regresamos rapidísimo con ese tema. Estás viendo Vía Libre
con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos. La gente joven está convencida de que posee la verdad. Desgraciadamente, cuando logran imponerla, ya ni son ni jóvenes ni es verdad. Muy bien, conozcamos juntos esta nueva sección que tenemos: Respira, Aprende y Sonríe. La respiración controlada no solo mantiene la mente y el cuerpo funcionando lo mejor que puede, sino que también puede bajar la presión sanguínea, promover sentimientos de calma y relax y hasta ayudar a desestresarnos. En tu dormitorio, la oficina o cualquier lugar donde la negatividad logre inmiscuirse, considera practicar técnicas de respiración para ayudar a mantenerte calmado y seguir adelante. Respirando y respirando, qué bárbaro. Bueno, muy interesante. Son pequeños tips que vamos a estar compartiendo con ustedes para que nos ayuden, porque muchas veces ni respiramos bien, y me cuento entre ellas, cómo tiene que ver. Así. Continuamos, Alfonso. Antes de irnos a ese corte comercial, está muy interesante. Sí, para cerrar. Era el tema de los valores. Sí. Vamos a ver primero, hay factores de riesgo. Los factores de riesgo que pueden llevar a una conducta delictiva es la pobreza, la muerte de un familiar cercano, vivir en una familia disfuncional, vivir en un entorno inseguro, la falta de desarrollo de aptitudes sociales. Ok, si tengo todo eso en contra, ¿qué es lo que tengo a favor? Los valores. El inculcar los valores. Eso se obtienen a través de la familia, a través de la religión, a través de los grupos de amigos. Entonces, ¿por qué es tan importante los valores? Porque los valores, al final de cuentas, es lo que nos mueve a los seres humanos. Y aquí entran las reglas, porque como ya lo mencioné en otros programas, una regla, para que sea regla, necesita estar sustentada por un valor. Y al poner reglas, estoy transmitiéndole valores a mis hijos. Si yo les digo a mis hijos, no te acerques a la estufa porque te puedes lastimar, le estoy inculcando el valor de la salud, del bienestar, del cuidado físico, del cuidado personal. No es mi arbitrariedad, no es mi capricho, no es mi restricción, sino es tu propia protección. Entonces, al ponerles a los hijos reglas, les estamos transmitiendo valores y les estamos dando esa capacidad de poderse cuidar a sí mismos, ¿no? Entonces, los valores son fundamentales para la hora de transmisión. Hay temas que en cuestión de violencia escuchamos mucho, que si vemos ciertos programas que pronuncian la violencia, que si la música de ahora es muy violenta, que si los juegos cibernéticos de ahora que proliferan la violencia. Sí, pero acuérdate una cosa, que un juego violento, un programa violento, no me va a hacer a mí violento si yo tengo mis bases y mis valores bien fundamentados. No pueden influir en mí. Entonces, no son la causa de que haya más violencia. Si yo tengo las bases débiles y todavía mezclo eso, obviamente que va a surgir una conducta. Lo vas a hacer tuyo, pues, de tu entorno. Pero si yo tengo valores firmes, por mucho que vea programas que proliferan la violencia o juegue, o de hecho pueden ser hasta un escape para que quizás yo desahogue ciertas cosas, pero si tengo débiles, obviamente que me van a contaminar, ¿no? Fíjate, Alfonso, a ver, una acción que uno pudiera tener frente a un programa de violencia, una película, como hay tantos ahora, ¿no? Y más con la ayuda de la tecnología, es así como que el rechazo de que no me gusta esto y mejor le cambio. Ahí puede ser que tu valor te haga decir, ay, es demasiado feo esto, y le cambies. Sí, claro. Se vale. Claro que se vale. De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? ¿Sí? O sea, hay libros que he empezado a leer, inclusive, que manifiestan conductas violentas, sobre todo psicópatas y eso, que digo, ya me rebasan, tengo que descansar porque inclusive me traen ciclado en la mente, ¿no? Fíjate. Entonces sí, hay veces que tenemos que ponernos un límite, ¿no? Nosotros cada quien sabemos poner nuestro límite, ¿no? Y eso es fundamental también, que se transmite a través de los valores. Aceptar y reconocer que tenemos límites, ¿no? Y hasta dónde puedo llegar y aguantar, ¿no? Fíjate, me encantó esto de hay que imponer reglas porque son necesarias en la educación de nuestros hijos, pero siempre sustentarla con un valor. Con un valor. Con un valor. O sea, a la hora de ponernos de acuerdo con ellos, no nomás es, vas a hacer tal actividad en la casa porque lo tienes que hacer y tienes que ayudarle a tu mamá. No, a ver, ok.
tú vives aquí, entre todos cooperamos, todos es nuestro entorno y cómo te gusta vivir. ¿Limpio o sucio? No, pues limpio. Entonces ahí vamos como que educando bien. Educando, claro. Dando valores. Exactamente. Y que ese valor no solamente es valioso para mí, sino también es valioso para los demás. Y lo que estamos viviendo, somos seres sociales, indiscutiblemente, y vivimos en sociedad. Y entonces lo que es bueno para mí es bueno para los demás, es mi mejor decisión, ¿no? Y ahí vamos a ver los resultados luego, lógicamente. Así es, claro. Vamos a saber cuando nuestros adolescentes pues toman esos valores, aunque los veamos medio dudosos y rebeldes y todo, pero en un futuro eso se va a notar en que sean unas personas, unos profesionales que hayan tenido una carrera, que tengan buenos hábitos. Ahí se va a ver reflejado ese trabajo que sé que nos va a costar trabajo. Claro, mucho más trabajo. Pero es fundamental porque de otra manera es nuestro futuro también, nuestros hijos, es nuestra propia tranquilidad en la que estamos invirtiendo, ¿no? Porque el cuidarlos a ellos es cuidarnos a nosotros mismos también, no nomás es cuidarlos a ellos. Ahora, en un mundo que cada vez es más complejo, sobre todo para los jóvenes, y que están viviendo tantos retos, y que si estamos conscientes de que no tienen las herramientas suficientes para enfrentarlo, porque dicen las estadísticas muchas veces, sí, la falta de educación genera el desempleo, la falta de enfrentamiento de oportunidades, eso te genera frustración, te va generando violencia, en fin, lo marcan como un ciclo. ¿Y qué pasa en México, donde las estadísticas te dicen que las personas con mayor índice de educación, licenciados y con maestría, son los que forman las más tasas altas de índice de desempleo? Entonces, también hay que ver los factores socioeconómicos que están prevaleciendo en la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces sí, la falta de educación es un causante, pero a veces que también hay personas que tienen la educación y no encuentran la respuesta, y eso hace que se frustren y que generen conductas violentas, ¿no? Entonces, no podemos generalizar que nada más la ausencia de algo es lo que va a generar violencia. Uy, ¿cómo hay factores entonces? Cómo hay factores que intervienen en la gestación de una conducta violenta, ¿no? Y si nos adentramos todavía en lo que es en la conducta criminal, pues todavía otro programa, es otro Alfonso. programa. Otro programa. Está buenísimo esto, porque le digo a Alfonso aquí en los endógenos que sí, el ADN se lo compartimos a nuestros hijos y bueno, ¡ay! Otro programa. Gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros. Continuamos por esta vía libre. No.